¿Cómo estamos, amigos? Muy buenas tardes. Un viernes para los cristianos, muy especial porque se celebra una conmemoración más de la muerte de Jesucristo y por lo tanto le denominan Viernes Santo. Saludos para todos y espero que estén viviendo esta Pascua de una manera espiritual. El día de hoy, como se va a hacer acá, es día viernes y tenemos ya a nuestro compañero y amigo Marcelo Actigana con un tema bastante interesante, ¿no? Marcelo siempre nos sorprende con unos temas que de pronto para algunos pueden ser conocidos y para otros de cierta manera van a ser bastante nuevos. Lo que sí le puedo asegurar es que van a ser diferentes para su vida. Y eso depende de cómo usted lo vaya a tomar, cómo usted lo vaya a aplicar. Y ese es el espacio de que usted empiece a manejar las emociones con verdaderas herramientas nuevas, herramientas que empiecen a hacerle funcionar en su vida una situación que estamos viviendo. Ahora de esto vamos a salir y estamos seguros que el mundo cambió, cambió. Lo importante es que usted también cambie. Y esta va a ser la herramienta que nos va a regalar el día de hoy Marcelo Actis, que ya lo tenemos por aquí. Marcelito, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas tardes. Hola, Marlon. Aquí ya estamos ya con la sala casi llena. También ya estamos en Facebook Live para que se lo pueda pasar por la página también de Marcelo Actis Dana para que diga a ver si también nos ayuda por ahí, porque la sala la va a reventar hoy día también, Marcelito. ¿Cómo estamos, Marcelo? Gracias. Hola, Marlon, muy bien. Saludos a vos y todos los que están en el foro. Bueno, muy contento de que volvamos a renovar este espacio, seguir charlando cosas que charlamos el otro día y quizá poder, bueno, aportar algo más, o como en el videíto de presentación que hicimos, esto del intercambio, ¿no? De empezar a entender que todo diálogo es un intercambio donde todos crecemos. Excelente, Marcelo. Entonces, nos has traído el tema hoy día es PNL transgeneracional, constelaciones, que tiene mucho que ver con lo que hablamos el otro día también. Me gustaría, porque hubo algunas preguntas que me llegaron después por vía WhatsApp y por Instagram, pero que tienen relación con lo que vamos a hablar un poquito hoy. También había dejado el desafío de que vean la película Coco y que descubrieran un poquito dónde venía el origen del problema. Con respecto un poco a las preguntas, voy a enfocarme solamente en una, que me parece muy importante, una distinción muy importante. Yo decía que era muy importante llegar al plano en esto de transformar tu casa en un paraíso, llegar al nivel, que en lo que en PNL le llamamos el nivel espiritual, la misión, visión y el nivel espiritual, que era al servicio de qué estábamos y para quién. Y yo decía que nuestra identidad, habíamos empezado de quién éramos nosotros, quién soy yo. Y yo decía que teníamos nuestra esencialidad, ¿sí? Tenía que ver con un poco la bondad, que teníamos que estar al servicio de la bondad, y que la bondad era simplemente, podíamos captarla en este deseo de que otros sean felices, de que a otros les vaya bien. Entonces, algunas de las preguntas eran si la bondad había que trabajarla, si era una virtud, si era una práctica, y no pude abordar en ese momento, y tampoco creo que lleguemos hoy, pero para mí es algo constitutivo del ser humano. ¿Y por qué puedo diferenciarlo? Me parece que hay ejemplos muy simples. Si vos ves una noticia o ves a alguien que sufre, naturalmente te viene el deseo de que esté bien. Cuando vemos las noticias en la televisión, o cualquiera que se nos arrima a pedirnos ayuda, y cuando podemos ver el sufrimiento, nos alegra.
También nos alegra las películas que tienen finales felices, donde nuestros héroes y personajes obtienen el éxito, obtienen la felicidad. En contrapartida, cuando deseamos que les vaya mal a otros y en las películas, cuando aparece el deseo de venganza. Pero cuando hablo de venganza estoy hablando en realidad de un sentimiento de justicia. Entonces, si no sentimos que hemos sido víctima de algo, no nace ese sentimiento de desear que a otro le vaya mal. Y la otra vez que aparece ese deseo, es un deseo de supervivencia, cuando aparece el miedo, ¿sí? Tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de perder las personas que tengo, de perder mi posición. Y el miedo genera esta acción defensiva de desearle el mal al otro. Ahora, si sacamos estas dos hipótesis, la de necesidad de justicia y la del miedo, lo único que queda, ¿sí?, es este deseo de que les vaya bien a otros. No solo a nosotros, sino a los animales, a las plantas. Entonces, cuando yo me pregunto quiénes somos, quién soy, creo que esencialmente somos seres que tienen bondad dentro, que ha quedado colapsada, a veces tapada por las luchas de la vida, por esta injusticia que hace que se cree este patrón de venganza, o por el miedo y hace que se cree esta necesidad de salir a vencer. Pero si sacamos estas hipótesis, naturalmente está en nosotros la bondad. Y esto es muy importante, porque en realidad no hace falta ir a ningún lado ni hacer nada nuevo, ni siquiera entrenarse. Simplemente hace falta estar sintonizado con uno mismo, con la esencia de uno mismo. Entonces, bueno, con esto evacúo esa pregunta, que resume varias preguntas, y empezamos a abordar un poquito esto de la PNL transgeneracional y las constelaciones, que fue un desarrollo, no sé si fue un desarrollo de Bert Hellinger, que básicamente sintetizó muchas cosas que se venían trabajando y él encontró cosas nuevas. Básicamente mi modelo de trabajo viene de la PNL, la forma en que la PNL aborda cualquier disciplina humana. Ustedes saben que la PNL es, entre muchas definiciones, y por eso en mi libro empiezo con mi primer capítulo con el modelado, es lo que llaman el modelado de la excelencia. Estudiar cómo piensan los genios. A diferencia de otras disciplinas donde por ahí se estudian más las mentes y las enfermedades, los problemas, Grinder y Bandler se enfocaron en estudiar los genios y ver cómo obtenían ese nivel de genialidad. Eso se llama modelado. Entonces, mi forma de abordar todo lo que vengo trabajando en mi vida hace ya muchos años, también de una forma innata, es el modelado. Tratar de descubrir los patrones que hacen que algo sea exitoso y también los patrones que hacen que llevan al fracaso. Para modelar algo, mi experiencia también es que tenemos que estudiar la cabeza de quien produce, la biografía, perdón, de quien produce cierto conocimiento o la biografía que produce esos patrones de excelencia. No se puede desvincular, para mí, el método de la persona que lo creó. Un anhelo de Grinder y de Bandler fue poder, especialmente de Grinder, desvincular las disciplinas de éxito del operador, ¿sí? De quien facilita el cambio, y también de su creador. Es una aspiración muy noble, creo que en un aspecto de resultado, pero en otra no. Hay una parte que no se puede olvidar, porque se lleva a muchos errores. Entonces, cuando digo, bueno, vamos a ver las constelaciones. ¿Quién desarrolla todo el trabajo en las constelaciones? Lo desarrolla Bert Hellinger, que fue un ex sacerdote alemán que vivió en la Segunda Guerra cuando era muy adolescente, que se va con los zulúes
después como misionero, está muchos años allí, vuelve, estudia, a su vez, él estudiaba filosofía, pedagogía, teología, y cuando vuelve estudia psicología, Gestalt y PNL. Y empieza a trabajar con terapia sistémica y empieza a abordar las problemáticas familiares y empieza a codificar esto y empieza a descubrir algunos órdenes o reglas que regían las dinámicas familiares. Pero no la familia, solo la familia común y de los vivos, sino también todo esto que venía de atrás, lo transgeneracional, ¿sí? Lo que veníamos trayendo o que impactaba en nosotros y gobernaba nuestras conductas. Entonces de ahí se desarrolla todo el trabajo de él de constelaciones y empieza a codificar que esto significa una cosa, la otra, y así, bueno, pasa de las constelaciones familiares, las constelaciones del alma, las constelaciones del espíritu, bueno, todos desarrollos muy hermosos de él. Acá viene la otra parte, ¿sí? Yo vengo trabajando con PNL hace más de 20 y pico de años, y como cuando uno empieza con una disciplina, cree que todo es magia y que va a obtener todos los resultados para el ser humano. Y si bien la PNL es maravillosa como herramienta de trabajo y produce resultados, y resultados definitivos y en muy pocas sesiones, luego mi experiencia me mostraba que cuando algunas cuestiones debían resolverse y que se habían resuelto en una sesión y se resolvían después, al poco tiempo, a lo mejor al año, al mes, a los 6 meses o al año, volvían y volvían con una fuerza muy grande. Y que volvían de una forma muy extraña, como algo ajeno a la voluntad de la persona, como algo que la persona no podía manejar ni dominar. Esto siempre me llamó la atención y era como un tema que no encontraba resuelto en el mundo de la PNL. Cuando arribo a las constelaciones, empiezo a ver que había dinámicas para resolverlo, pero muchas veces no me cerraba o no me satisfacía, para decir así realmente, la forma en que terminaba el proceso, la constelación o la solución que se daba. Hay una gran línea divisoria entre la PNL y otras disciplinas. Es que tanto Grinder y Bandler consideraron de que cualquier elaboración de historia o de contenido de lo que sucede es inapropiado, porque crea en la persona al contrario, vuelve a estructurar un mapa del mundo limitado. Que la mejor forma era simplemente ofrecer procesos donde uno pudiera integrar recursos, capacidades, y nada más que eso, permitiéndoles que la misma persona elabore un cambio o un proceso. Eso también está en las constelaciones y en otras disciplinas, pero en lo que es la PNL eso es determinante, ¿sí? Cualquier elaboración de un contenido, de una historia, de lo que sucedió, de lo que pasó o el por qué, es un procedimiento equivocado. Entonces, bueno, empiezo a formarme en PNL, en constelaciones, primero con gente de Córdoba, en 2 lados, viene gente de España, después lo veo a Bert Hellinger en Brasil, después en Argentina, y también participando de otros formadores y empezando a trabajar con ellos, y especialmente leyendo todos los libros de Bert Hellinger y abordándolo desde mi punto de vista lo que él es y que él lo dice, él es básicamente un teólogo. Es alguien que está hablando de las dinámicas más profundas del ser humano y cómo nos enlazamos, ¿sí? Como ser humanos en algo macro más grande, tanto nuestro sistema familiar como también nuestra dimensión del ser. Eso para mí tiene grandes ventajas en Bert porque desarma, sí, a través de sus historias, algunos contenidos, muchos de los problemas que acarreamos como programas macroculturales. Como el problema de la culpa, cómo resolver el tema de la culpa, cómo resolver el tema de lo religioso, espiritual. Realmente hace descubrimientos maravillosos, Bert.
Entonces, bueno, en esta dinámica de abordando la PNL podemos ver, ¿sí? Empecé a ver, y lo veo uno en las constelaciones, que nosotros están impactando programas, sistemas que hacen que quienes seamos, ¿sí? De quién es Marcelo, en realidad es un nosotros con toda la historia de mi sistema familiar y que está replicando siempre. ¿Y por qué replica en algunos hermanos y en otros no? ¿Por qué replica en algunos primos y en otros primos no? Por ejemplo, yendo a la película Coco, que yo les decía que la vieran, ¿por qué Miguelito, que es el chico de la música, que quiere cantar, replica con tanto poder, mucho más impacta en él que en los otros, que en sus tíos, que en toda la historia familiar que de músicos pasaron a zapateros? ¿Por qué sucede eso? Bueno, Ver dice, los que son más sensibles, no se, dice, bueno, dice, ¿en quién impacta estas dinámicas familiares? Dice, en los que no se pueden defender. Dice, ¿quiénes son los que no se pueden defender? Los más sensibles, los más sintonizados con la dinámica familiar. Un ejemplo concreto de la vida diaria de esto es, hay muchos hermanos, los padres están enfermos, ¿y quién se hace cargo? A lo mejor de esos padres, solamente los más sensibles. Y los otros o mandan dinero o hasta incluso atacan a quien defiende o cuida a sus padres. Porque esa persona tiene esa dinámica y no se puede defender frente al dolor o la necesidad que tienen sus padres de ayuda. Esto se aplica en un montón de áreas, ¿no es cierto? Lo cual trae una contradicción, ¿sí? La sensibilidad unida a la vulnerabilidad. ¿Hasta qué punto ser sensible, empático, no termina destruyendo mi vida o dañándome? Y acá entran dos variables para mí que son muy importantes. Una es la solución que da Bert, que ya abordamos eso, y otra, como Krishnamurti siempre ilumina la mente humana con sus frases, dice que el desafío del ser humano es cómo ser sensible sin ser vulnerable. Este trabajo me parece maravilloso, ¿sí? Cómo poder seguir siendo, amando, sintiendo, riendo, cómo enfrentar esta problemática que estamos hoy abordando con sensibilidad, pero sin vulnerabilidad. Bueno, ese es un trabajo para hacer cada uno, porque si dejamos de ser sensibles, dejamos de ser humanos. Y creo que esa sería la gran tragedia. Creo que desde la PNL y otras disciplinas hay herramientas como para poder seguir siendo sensible sin ser vulnerable. La solución de Bert dice, el problema de todas las dinámicas familiares es que lo que lo tiene enlazado a uno en un sistema familiar es el amor, ¿sí? El vínculo del amor. Pero resulta que ese amor, cuando está desordenado, daña. Dice, al amor le está condenado el orden. La peor frase de la historia es la de San Agustín, que dice, ama y haz lo que quieras. Dice, previo al amor tiene que haber un orden donde ese amor se encauce de una forma sanadora, enriquecedora. Dice, porque es una fuerza tan poderosa que si va por la buena senda, fructifica, pero si va por un desorden, destruye. Un desorden muy simple es cuando un hijo pasa a ponerse en posición de padre de sus padres o de pareja de sus padres, ¿sí? Todo este desorden hace que ninguno crezca ni fructifique. Y bueno, y Ver da un montón de, no muchos, pero unos órdenes y claves para ir solucionando todas las dinámicas familiares. Llevándolo ya al mundo de la PNL, una de las cosas fundamentales que descubrió la PNL es que las palabras tienen impactos neurológicos. Y yo voy un pasito más, como lo pongo ahí en mi libro Palabras Interiores,
también tienen efectos sobre el alma. ¿Cuál es el concepto que uso de alma? El concepto que usa Bert, que dice, esa parte que tiene unido todo, que une las emociones, la mente, la vida, ¿sí? Todo lo que nos hace que seamos una sola cosa, ese es el alma. Bueno, las palabras no solo tienen efectos neurológicos, como dice la PNL, sino que también tienen efectos sobre el alma. Y profundizando aún más, ¿sí? Un poco lo de Bert y lo que vengo desarrollando ya hace años como programación neurolingüística, con PNL transgeneracional, o sea, programación neurolingüística transgeneracional, y algo más que hemos desarrollado incluso con mi hijo Gabriel, venimos trabajando, que es el algoritmo humano, o sea, cuál es la clave ínfima que produce un cambio directo. ¿Y por qué PNL transgeneracional? Porque además de las implicancias sistémicas que llama Bert, como por ejemplo esto que Miguelito decide ser un cantor a costa incluso de desafiar a sus padres, incluso a costa de desafiar las autoridades, y todo el bagaje de autoridad familiar que en México es inmenso. Además de eso, también hay programas instalados transgeneracionalmente, de que lo que se puede permitir a una persona como familia, mucha gente te dice, nosotros los Actis somos así. Te está hablando de un programa transgeneracional. Hay enfermedades llamadas genéticas transgeneracionales, son programas neurológicos, biológicos, digamos, que están transgeneracionalmente. Hay palabras, muchas veces Hellinger dice que hay palabras perdidas al azar en un sistema, pero que esas palabras siguen haciendo eco dentro de los sistemas familiares e impactando en todos. ¿Cuál es la maravilla de todo esto? Todo esto se puede, de alguna forma, solucionar. Se puede trabajar tanto en forma personal como en una dinámica grupal. Yendo a la película para explicar un poquito más cómo funciona nuestra vida, tomando la película Coco, yo dije, bueno, ¿dónde empieza el problema? ¿Dónde empieza el problema? Nosotros tenemos un gran motor, ¿sí? Y lo podemos ver en cualquier persona, que además de los motores biológicos, el gran motor es el amor. ¿Sí? Estamos siempre movidos por lo que nuestro amor nos indica. Por eso, para los que son coach, es muy simple cuando alguien viene, o psicólogos, psiquiatras, cuando alguien viene deprimido, siempre está mirando el piso. ¿Sí? Y cuando vos rastreás, le preguntás, ¿quién murió que extrañas tanto? Aparece esa pérdida y esa persona a la que él está mirando allá abajo. Entonces, el amor es la dinámica de nuestra vida. Por eso a mí me causa un poquito de gracia a veces cuando todos queremos encontrarlo en el microscopio de una célula. Quien se ha enamorado, quien ama, ¿sí? Quien ha sufrido porque tuvo una pérdida, entiende lo que es el amor y que toca en un lugar muy profundo, que eso no está codificado en una célula ni en un sistema neuronal. Se manifiesta en un sistema neuronal, pero está en otro lado. Y ese es el motor de nuestra vida, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas. La vida, ¿sí? Tiene que ver con el amor. Pero hay un problema, ¿sí? El amor es ciego. Carece de orden y es ciego. No distingue entre vida y muerte. Por eso una persona deprimida está sintiendo amor por alguien que se fue y se quiere ir con él. Y a veces hasta lo manifiesta. Me gustaría irme con mi papá, con mi mamá, con mi abuelo o con mi amigo. ¿Sí? Ese amor está orientado hacia la muerte porque no distingue lo que tiene el motor del amor. Cuando está hacia la vida, está ordenado y fructifica. Y cuando está
orientado hacia la muerte, destruye. Entonces acá vemos que hay un mini clic profundo en el centro del alma humana, ¿sí? ¿Hacia dónde está orientado nuestro amor? ¿Hacia la vida o hacia la muerte? Mientras esté orientado hacia la vida, las cosas van a ir bien. Están orientados hacia el éxito, hacia la felicidad, hacia la plenitud, hacia la sanación. Si están orientados hacia la muerte, empiezan los grandes problemas. Y tienen dinámicas que se inician como caminos hacia la muerte, y que lo podemos ver en la película Coco, y que tiene implicancias sobre los órdenes. Para mí los órdenes de Bert Hellinger se resumen esencialmente en este punto, ¿sí? ¿Hacia dónde va la energía de nuestro amor? Si hacia la vida y hacia la muerte. Sobre todo eso se construye todo lo demás. En la película Coco, para los que la vieron y los que no la vieron, le explico un poquito más. Miguelito es un niño que su tatarabuelo fue músico. Y como no volvió más, se fue a cantar y no volvió más y abandonó su familia. Su tatarabuela decide olvidarse de él, empezar a odiarlo en definitiva también, y hasta saca las fotos de él, lo excluye totalmente de la dinámica familiar. Y dice, a partir de hoy se prohíbe la música. Y en vez de músicos, vamos a ser zapateros. A pesar de que la tatarabuela amaba la música, le encantaba la música. Y Coco es la hija de ese tatarabuelo. Bueno, van las generaciones así, no se escucha música, hasta que aparece Miguelito. Y acá hay un tema muy interesante que tiene que ver con lo que que descubrí en mis sesiones de PNL. Miguelito dice, le quieren prohibir la música, y en las traducciones que nos llegan acá, la traducción latina, dice, estoy hechizado por la música. En la traducción mexicana, que yo la encontré por internet, dice, estoy poseído por la música. Y me parece una traducción más correcta, porque está tomada de la cultura mexicana, y porque sucede así. Por eso digo, las personas quieren a veces cambiar, hacen todo para cambiar, pero llega un momento en que vuelve como una fuerza que las posee, porque en el sentido que está por fuera de su voluntad y están haciendo algo que no les gustaría hacer. Ya les voy a dar algunos ejemplos interesantes. Entonces, ¿qué pasa con este hechizo? En este caso la música, y es simpático, y es la búsqueda perdida de la música. Ahora eso que se perdió y que se reclama y que se manifiesta diría Hellinger, implicado o conectado con nuestro abuelo, muchas veces son lo que llamamos enfermedades genéticas, tendencia al suicidio, alcoholismo, o un montón de problemas. En la película es bonito porque es la música, pero digo, nos permite entender esta dinámica. Entonces Miguelito empieza con la música, bueno, termina yendo al mundo de los muertos y termina encontrando a su tatarabuelo, y ahí aparece la verdadera historia, que en realidad su tatarabuelo no volvió porque lo envenenaron, lo mataron. Y por eso no volvió. Entonces cuando uno le pregunta, yo he dado varios talleres de esto, todos te dicen, bueno, el problema es porque el abuelo no volvió. El problema es porque el abuelo los abandonó, pero el problema no empieza con que, no empezó con la muerte del abuelo, ni que lo envenenaron. El problema, esa ruptura familiar, empieza cuando la tatarabuela dice, no te necesito más. Puedo prescindir de vos. ¿Sí? Porque, vamos a la película, si la abuela, en vez de decir, no volvió más, y puedo prescindir de vos, y puedo prescindir de la música, yo solo me basto y te excluyo, si en vez de hacer eso yo hubiera salido a buscarlo a su marido y ver por qué no volvió, en vez de excluirlo y negarlo,
hubiera encontrado la verdad. Hubiera sabido que su abuelo, que su marido quería volver, quería estar con su familia, y que justamente por ese deseo lo matan. Entonces, ¿dónde empezó el problema? Cuando dijo, yo puedo prescindir de vos. Y esa es la dinámica de la exclusión, que es uno de los órdenes que establece Bergelinger, ¿sí? Que todo excluido, tarde o temprano, va a ser representado, traído de nuevo al sistema por una generación nueva que lo va a representar. Miguelito representa, te hace ver que ese abuelo está allá, tatarabuelo está olvidado y perdido. Y él manifiesta eso. Ver dice que todas en general las exclusiones, y es verdad, venían por cuestiones morales, por cuestiones sociales, ¿sí? Esa tía era una loca, esa tía era prostituta, o aquel era pobre, o aquel era enfermo o loco, y esas exclusiones. En realidad, a mí siempre me gusta ir a la esencia de los problemas, ¿sí? A los algoritmos iniciales. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Cuando yo digo, puedo prescindir de vos. Si me permitís un desliz, Marlon, quiero tener en cuenta, pensando en esa dinámica, me tomo esta atribución de pensar esta misma dinámica en lo que nos está pasando a nivel del planeta. Bert Hellinger dice que están los movimientos del espíritu, le llama él, de cómo se trata siempre de reintegrar estas dinámicas a nivel macro. Eso le llama él los movimientos del espíritu. Ejemplo para mí de eso muy simple es tengo ciudadanía española porque los españoles hace un tiempo atrás sacaron una ley que a todos los que tuvieron que irse por la guerra civil para salvaguardar su vida, los nietos merecían ser reintegrados a la nacionalidad española y tener la ciudadanía. Eso es lo que Bert llamaría movimiento del espíritu. Yo digo, si la dinámica de la exclusión es la que produce esta herida, esta enfermedad o los problemas en la vida cotidiana, ¿sí? Digo, ¿qué hemos los humanos excluido allá atrás? ¿A qué le dijimos, puedo vivir sin vos? Le dijimos a la naturaleza, le dijimos a otros países, le dijimos, en el caso vemos los estados de Nueva York, los barrios latinos, los barrios más pobres. Dijimos, bueno, podemos vivir sin vos, pero de golpe, todos esos que le dijimos, podemos vivir sin vos, se manifiesta, como dice Bert, ¿sí? Y te lo vuelven a enrostrar. ¿Sí? Todo lo que se excluyó atrás viene y se te enrostra en la cara, justamente para que la idea es que lo cambies, que lo integres, ¿sí? Que el excluido vuelva a pertenecer. Yo creo que tomando como un juego, porque me gusta a mí jugar con estos pensamientos, digo, ¿qué dejamos atrás los humanos como cultura, como sociedad, para que hoy se nos enrostre en la cara, ¿sí? Que no podemos prescindir de los otros, que no podemos prescindir de la naturaleza, que no podemos prescindir del amor y de la solidaridad? Porque si salimos de este problema, vamos a salir, gracias a los médicos, los científicos y los estados que se unen juntos para trabajar en esto. Y en esto también quiero aportar una visión de esperanza que me parece interesante dentro de este análisis, que digo, es un juego. El inicio de las constelaciones, que ya en PNL se trabajaba mucho eso, Robert Dill trabaja muchísimo de una forma muy, muy linda sobre esto, es que vos tuvieras una imagen. ¿Cómo se trabaja una constelación o un taller? Vos ponés representantes de las personas, supongamos que tengo un problema con un hermano, entonces me pongo a alguien que sea yo y alguien que sea mi hermano, ¿sí? Y estas personas sienten en lo más profundo qué es lo que está pasando como dinámica de estar alejados, cerca, nos miramos, no nos miramos. Se me fue.
¿Por qué estaba diciendo esto? ¿Me podés recordar el hilo que perdí? ¿Hola? ¿Estás? Hola, 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 hola. ¿Me Hola, escuchas? sí. No me acuerdo justo antes de eso que estaba diciendo. Estás tomando en cuenta la dinámica de la parte transgeneracional en los vínculos que tenemos, incluso ahora los latinos. Nos habías dicho un poco de Ah, cómo te decía en estos esto. casos. Sí, nosotros, si no, en esta problemática, digo, si no, la idea fue ver una imagen, ¿sí? Que en la constelación, por eso la palabra constelación, que para mí es muy complicada. Eh, la palabra de las constelaciones familiares, en alemán, no, no puedo dar la posición de alguien, sino en relación con otra cosa. Yo puedo decir en español, estoy sentado, pero en alemán no. Tú puedes decir, estoy sentado, cuando digo mi posición es sentado frente a una pantalla y con Marlon Diot y los amigos que están en el foro en otros lados. Cuando se traduce el castellano no había una palabra para traducir la complejidad de ese idioma alemán tan maravilloso. Entonces busco constelaciones como la idea de una imagen, un gráfico que nos mostrara la dinámica familiar. Entonces, la idea original era mostrar en una imagen el inconsciente colectivo de la familia. Dice, y decía, a ver, con solo verlo se empieza a deshacer el problema. ¿Sí? Con solo verlo se empieza a deshacer. ¿Por qué estoy tomando ese concepto? Yo digo, esta pandemia, ¿cómo se originó? Como algo que no veíamos ni queríamos ver. Total, era allá lejos en la China, después en Italia y tampoco, y en otros lados. Total, ¿qué nos importa? No lo veíamos, no sabíamos cómo verlo. Y hoy sí estoy avanzando, avanzando, y todos los humanos lo estamos viendo. Y en todos los humanos está la conciencia de que hay que encontrar una solución. Y una solución compartida. Y que esa solución compartida viene a través de orientar la fuerza que tenemos o el amor que tenemos hacia la vida. Por eso en este aspecto, yo jugando, vuelvo a decir jugando, en hipótesis lindas, digo, viéndolo del punto de vista, si Ver estuviera vivo, lamentablemente nos dejó el año pasado, él podría llegar a decir, que tomo esa atribución loca, de decir de que esto sería una gran constelación humana, donde pudimos ver algo, se nos manifestó algo que estaba oculto, que dejamos atrás, y que al verlo, que nos quedan dos caminos. Si nuestro amor, nuestra energía vital, se orienta hacia la muerte o se orienta hacia la vida, hacia el perdón, la compasión, la solidaridad. Y si tomamos ese camino, la solución aparece. Bert y la PNL se basan básicamente en la fenomenología, ¿sí? En basarse en lo que ves. Por eso las constelaciones se repiten y uno obtiene los mismos patrones siempre o dinámicamente encontrás muchísimas similitudes, aunque siempre es original y única. Yo digo, estamos como sociedad orientando toda nuestra fuerza vital, nuestra conciencia, nuestros corazones, orientándolos a poner nuestra fuerza hacia la vida, a poner amor en esto de parte de todos, especialmente los sistemas de salud, los científicos, muchísimos gobernantes se los ve muy preocupados y poniendo también mucho corazón, no todos, pero muchísimos sí, la Fuerza de Seguridad también. Yo creo que hay un cambio una constelación en el sentido de que algo de atrás vino y la forma de abordarlo como grupo es a través de orientar nuestra unión, solidaridad y conciencia hacia la vida. Y si yo me baso en todas las constelaciones que he hecho, cuando uno hace eso, la solución viene. Creo que mirándolo lo veo con mucha esperanza de solución y de pronto de solución. Lo vimos y se empezó a deshacer porque empezamos a actuar con amor y solidaridad.
Con respecto ya más a lo técnico, ¿sí? de lo que sería la PNL transgeneracional, lo que yo fui armando es pequeñas eh, disparadores, micro palabras, ¿sí? que van y tocan el alma y lo orientan siempre, siempre a que el amor esté hacia la vida. Que el desorden que estableció Hellinger como los canales por donde mueve el amor, dice cómo reordenar eso, bueno, de una forma mucho más simple y con impacto en todos los niveles de conciencia, tanto en el físico, en la parte emocional, mental, pero también en esa parte que Ver llama el alma, que es eso profundo que nos tiene unido a todos. El trabajo para mí es muy simple, trato siempre de llevar todo al mínimo movimiento. Esto es algo que siempre hemos hablado, gracias a Dios he podido tener bastantes diálogos con John Grinder, ha tenido la gentileza de contestarme muchas veces, y quienes han trabajado en el Código Nuevo con él, la idea es que poder llevar la palanca de cambio a lo más mínimo y esencial. Yo el otro día explicaba que trabajábamos tanto la PNL como muchas disciplinas en el campo superficial, en el campo de la mente, del lenguaje. Y todos los cambios están a un nivel mucho más profundo. Y que si nos conectábamos con la bondad, empezaban a producirse los cambios, tanto en nosotros como en los demás. ¿Cómo son los microcambios? Básicamente tratando de integrar, de darle un lugar en el corazón a lo que nos sucede. Lejos de alejar los problemas, el tema es poder tomarlos e ir más lejos, ¿sí? Hay muchas dinámicas que tratan de, a veces con todas sus razones, de decir yo me quiero alejar de mis padres o del mandato de mis padres o de lo heredado. Bert tiene una frase poderosísima, como muchas, que dice, es ingenuo creer que podemos salir indemnes de apartarnos de nuestra comunidad de destino. O indemnes de nuestra comunidad de destino también, son las dos cosas. ¿Qué es nuestra comunidad de destino? Nos guste o no, hablemos o no con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, ¿sí? Lo que sucede en nuestra familia sucede, nos guste o no, estemos en la China o estemos acá, lo que está sucediendo con nuestros familiares está impactando en nosotros. No puedo deshacer mi ADN, no puedo deshacer mi herencia del inconsciente, ni de todo el bagaje simbólico, lenguaje que recibí. Entonces, creer que uno puede alejarse de eso, que puede decir, lo dejo atrás, no me sirve, no funciona, ¿sí? Y no funciona por lo mismo que dije al principio. Cuando yo digo, yo puedo prescindir de vos, algo, esa exclusión, ¿sí? Esa negación vuelve a aparecer, porque no podemos. ¿Cómo voy a decir, niego a mis abuelos? No puedo si vengo de ahí. Niego a mis padres, no puedo. Lo que sí puedo hacer es darle un lugar en mi corazón a todos ellos, aún con todo el daño que pueden haber hecho, o no, e ir más lejos, ¿sí? Creo que el gran honor a la vida y la gran honra a nuestros ancestros es permitirnos ir más lejos que ellos y no quedar atrapado en esta dinámica de te amo, te odio y dame más, decía Charly García. Entonces, todas las soluciones son micro en definitiva. Darle un lugar en tu corazón a lo que sucedió, a lo que sucede, a lo que sucedió con todos nuestros ancestros. Nunca juzgar hacia atrás, porque aparte
cómo se puede valorar la vida de algo que sucedió, las estructuras de pensamiento, las circunstancias de las personas hace 20 años, 100 años. Es imposible. Entonces, nunca juzgar, tomar en el corazón lo que sucedió y en nuestra vida también, y ahí sí pegar un salto de ir más lejos de los que fueron ellos. La empresa de John, tú lo sabes Marlon, se llama Quantum Leap, salto cuántico. Lo gracioso es que la gente pareciera que el salto cuántico es un gran salto, y una parte sí y una parte no, porque el quantum es la mínima unidad de energía en principio. No sé tanto de eso, pero sería la mínima unidad. Entonces, ¿cómo el salto de lo mínimo puede ser tan inmenso? Pero la ventaja del salto cuántico es que un quantum puede saltar sin tiempo. Sin tiempo. O sea, puede aparecer acá o en otra punta del universo sin tiempo. Entonces, digo, la solución a los problemas humanos está en este micro salto, pero ¿qué es acá adentro? ¿Sí? Es cuánto acepto, cuánto le doy un lugar en mi corazón, y de ahí permitirme, y esto es una palabra poderosísima y tiene que ver con mi trabajo en PNL transgeneracional, ¿sí? El permitirte ir más lejos. Porque los que nos fijamos los límites y sentimos culpa, eso es un trabajo interesante de ver, de poder ir más lejos, somos nosotros. La mejor lealtad es ir un poquito más lejos de lo que nuestros ancestros pudieron hacerlo. He hablado 47 minutos, ¿puedo seguir hablando? O no sé si querés que abramos alguna pregunta. Saludar al personal de la República Oriental de Uruguay. Educa está con nosotros. Oh, Está la grandes gente amigos. por acá con nosotros, sí, nos están colaborando. El próximo viernes vamos a tener un expositor que nos da Educa desde Uruguay. Va a estar espectacular también. Así Y es. ya, bueno, en Ecuador también nos están saludando. No sé si de otras partes del mundo, Argentina también nos están saludando. Si alguien está de otra parte del mundo, aparte de los que estamos saludando, pues nos escriben para saber. Ya hay algunas preguntas por aquí bastante interesantes que podemos ir resolviendo, ¿sí? Bueno, algunas cosas que nos van indicando por aquí. Vamos a ver, por aquí teníamos, sí, 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 sí. Aquí estamos. Ahí está Mac de Estados Unidos. Sí, la gente de Estados Unidos, Interesante qué bien, ¿ah? el video. Muy bien. Bueno, María Celia nos dice, la exclusión es uno de los errores más frecuentes en nombre del amor y del resentimiento, del dolor y del miedo. Sí, básicamente cuando uno trabaja lo que ve es que, ¿por qué? Y lo podemos ver en la película Coco, ¿por qué se excluye en general? Y especialmente el que produce más daño, porque duele mucho y no nos podemos aproximar a eso. Es muy interesante esto del no tiempo. Una de las constelaciones, haces una constelación y ves que lo que se trabaja es algo que la persona vivió hace 50 años atrás, 40 años atrás, que una parte de su ser está todavía trabajando en eso. Si lo vemos desde el punto de vista de la PNL, digamos que tiene muchos programas abiertos, ¿sí? Y un programa esencial todavía está trabajando algo de hace 20 años. Pero básicamente, porque duele, no se puede tocar y queda como congelado. Quiero contar una historia, una anécdota real y bonita, que me parece que ayuda mucho a esto. Hace poco estuvo en la televisión un cocinero que vive en Argentina, que se llama Donato Di Santis. Este cocinero era el cocinero y encargado de toda la casa de Versace, el diseñador de moda que fue asesinado allá en Miami. Él estaba a cargo absolutamente de todo. Cuando lo asesina a Versace, bueno, viene todo el tema de la policía, FBI, todo un problema inmenso. Él estaba a cargo de toda la administración de gente, que era muchísima.
después de un tiempo se vuelve, viene de Argentina, no es que se vuelve, viene a Argentina, se queda a vivir acá, y el otro día, que hacía no sé cuánto se había muerto Versace, justamente hablaron con él por ese tema, y le preguntan si él había vuelto allá a Miami. Y se volví 10 años después, creo que hace como 20 años murió Versace. Dice, y fui a la casa donde vivía Gianni Versace, que ahora es creo que un restaurante o algo así. Y si no dejan entrar a la gente adentro. Dice, pues yo me presenté, cuenta él, le dije quién era, qué había en cada habitación, y expliqué y sí me dejaron pasar. La persona que estaba acá no me dejó pasar, me acompañó. Dice, cuando llegué a la habitación de él y vi que estaba papeles de él, cosas importantes de Versace, dice, ahí tuve la oportunidad de llorar. Dice, recién ahí pude, dice, volver a tocar ese tema. Dice, porque a mí me dolió tanto y aparte estuve con tantas cosas que resolver. Dice que simplemente quedó ahí atrás y me vine a la Argentina. Dice, pero recién, después de 10 años, en ese lugar, y la palabra me pareció maravillosa, tuve la oportunidad de llorar y darle un lugar a todo lo que pasó. Entonces, ¿por qué excluimos? ¿Por qué negamos? ¿Por qué tapamos? Simplemente porque duele. Y duele tanto que no nos podemos aproximar. Acá hay un concepto de PNL, y por eso digo que hago PNL transgeneracional, fusionando ambas cosas, PNL y constelaciones. ¿Cuál es el concepto de trabajar con el inconsciente de la persona o lo que a la persona le ha sucedido? Nuestro inconsciente es nuestro mejor aliado, ¿sí? Es lo que somos nosotros y trabaja para nosotros. Nunca es nuestro enemigo. Entonces, ¿cuál es el criterio? Si vamos a tocar algo de la persona, su inconsciente, tenemos que sanarlo, tenemos que aportarle los recursos, tenemos que darle una solución. Si no, mejor no tocarlo. Porque fue la forma en que en la parte interna pudo resolverlo para seguir viviendo. ¿Por qué Donato no lo pudo tocar? Lo excluyó dentro de sí mismo ese sentimiento, porque también tengamos en cuenta esto. ¿Qué excluimos de nosotros mismos? ¿Qué parte de nosotros mismos también decimos, puedo prescindir de vos? Puedo prescindir de la tristeza que tengo porque perdí tal cosa. Entonces, él excluyó de sí mismo, ¿sí?, esos sentimientos, pero también lo excluyó a Versace, y excluyó todo eso, lo olvidó, su inconsciente lo pudo trabajar de alguna forma para poder seguir viviendo, pero no lo pudo terminar de resolver. Sobre eso tenemos Al una... cabo de 10 años, él encuentra su oportunidad, y en esto, dice Ver, cuando lloramos, es cuando le dimos realmente un lugar en el corazón a lo que sucedió. Excelente. Sobre esto nos tenemos una pregunta a María Pía Tenemaya, está incluso con su hermano. Saludos a Quito, mis grandes amigos. Dice, ¿cómo incluir nuevamente aquello que excluimos en algún momento? ¿Lo podemos hacer solos? Sí, podés hacerlo solo. Hay bonitas técnicas, pero yo digo, si esa persona no está más, bueno, simplemente sentate, cerrá los ojos y hablarle desde tu corazón al alma de esa persona. Y tener un diálogo con esa persona, pero si vos te vas a las constelaciones vas a ver que ese diálogo es real, ¿sí? En la experiencia de las constelaciones hay una parte, no, es un misterio, y Hellinger dice, lo dejemos en el mundo del misterio. ¿Para qué nos vamos a involucrar? Meternos en eso, sabemos que funciona. Mira a esa persona, si esa persona no está más, y hablarle con tu corazón de que reconciliate, decirle que la amaste, porque si estás enojado, si la excluiste, es porque la amaste. Entonces, dar ese lugar en tu corazón y seguir avanzando. Y si está viva, pero no querés tener ese contacto,
Bueno, lo podés hacer igual. Y algo va a cambiar. Algún proceso de reconciliación, de armonía, algo va a suceder, porque no hay forma que no estemos conectados con esas personas que quisimos. Desde el punto de vista de la PNL, tanto Richard como John, yo me formé con los dos, dicen que una vez que vos tuviste rapport, llaman ellos, o sea que esta conexión inconsciente, el rapport dura la vida, dura toda la vida. Eso desde el punto de vista técnico de PNL y de la comunicación. Desde el punto de vista de las constelaciones, podría decir Hellinger que pertenecemos a un alma más grande donde estamos siempre conectándonos. Lo que sí sé yo es que funciona. Ayer alguien preguntó cómo hacer con alguien que nos sentimos en deuda y que no está. ¿Sí? Me parece que es una técnica, un aporte, antes de que cerremos, algo muy útil. Lo pongo en mi segundo libro, En Pactos con la Vida. Si sentiste que heriste a alguien, que no podés sanar esa deuda, muchas tradiciones filosóficas, religiosas, en parte algo también en la Iglesia Católica de eso, es que hagas un bien, ¿sí? Pensando que lo haces en nombre de esa persona. Hay una escena muy bonita en la película Gandhi, cuando él está haciendo un ayuno porque se están peleando los hindúes, los musulmanes, están en guerra, y viene y él hace un ayuno muy grande para que paren con esa violencia, y aparece un hombre hindú con un cuchillo en la mano ensangrentado y viene arrepentido, dice, yo en esta pelea, dice, en esta locura, dice, maté a un musulmán o una cosa así. Ya hace mucho que la vi. Dice, ¿qué hago? No puedo aguantar la culpa, no puedo aguantar lo que hice. Entonces Gandhi le dice, yo te doy una solución, pero tenés que cumplirla. Y él dice, sí, la que sea. Dice, quiero que adoptes un niño musulmán, de familia musulmana, que ha perdido a sus padres, como pasó tanto que perdieron musulmanes, niños musulmanes perdieron a sus padres, e hindúes también perdieron a sus padres hindúes en esta guerra civil que hubo. Dice que adoptes un niño musulmán y lo eduques dentro de tu casa, fanática hindú, con todos los ritos musulmanes y con su fe musulmana. Y el hombre acepta eso, y fue como la forma de sanar eso. Entonces digo, bueno, es una forma muy bonita que podemos ver en muchos lados. Si sentís que todavía hay una deuda pendiente con alguien, no importa lo que sea, bueno, hace bastante bien a otros pensando que de corazón le estás pagando a esa persona, que estás devolviendo, reconciliándote, ¿sí? A esa persona donde vos fuiste el causante, lo mejor del daño. Y si el otro te causó un daño, entre comillas, porque todo es una dinámica, un intercambio que va y viene, bueno, hablarle de tu corazón, dale un lugar en tu corazón y va a empezar a cambiar. Y si te animás a hablar con él, el coronavirus no ha demostrado que nada de lo que tenemos vale a excepción de los seres queridos y de la vida. Entonces, ¿para qué seguir perdiendo tiempo? Ok, Ayer empecé a ver un puntito más. Ayer empecé a ver el documental sobre Billy Gates. Entonces le preguntan, ¿cómo es la vida de Billy Gates? Y la secretaria habla de todo lo que hace, dice, Billy Gates hace todo y compra todo lo que un ser humano no puede comprar. Dice, hace todo lo que un ser humano puede comprar. Dice, pero tiene una vida exactamente igual, que está regido por el tiempo, porque es lo único que él no puede comprar, el tiempo. Él tiene 24 horas como todos los seres humanos. Y yo digo, ¿qué más nos enseña el coronavirus? Nos vuelve a decir, lo único que no está en tus manos es el tiempo. Aprovechalo. ok. El maestro Daniel Kuperman menciona que Gusto. el maestro Daniel Kuperman dice que el cordón umbilical entre la relación del padre y el hijo no se corta nunca. ¿Qué sucede Es si que muriera mi madre? si uno trabaja con constelaciones, podés ver que somos un nosotros. ¿Sí? Y que
es correcto lo que dice Daniel. Ahora, nuestra realidad es esencialmente espiritual, desde mi punto de vista. ¿Sí? Vuelvo a lo que digo al inicio. ¿Qué es el motor de toda nuestra vida? La dinámica del amor. ¿Sí? Sin amor nos sentimos muertos, y si tenemos amor, trabajamos sobre eso y guiamos nuestra vida por eso. ¿Dónde está el amor? ¿En qué neurona? ¿En qué lugar? ¿En qué célula? Entonces, esa es nuestra realidad, que se manifiesta físicamente, psíquicamente y simbólicamente. Quiero usar una frase del Tao que me parece que es muy interesante para analizar un poquito esto. Dice el Tao, que tiene 3000 años, sabiduría pura, dice, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se transforman en palabras. Cuida tus palabras, porque se transforman en acciones. Cuida tus acciones, porque se transforman en hábitos. Cuida tus hábitos, pues se transforman en tu carácter. Nosotros siempre trabajamos, ¿sí?, sobre el carácter y sobre los hábitos. Ahora digo, ¿qué pasa si vamos más atrás? ¿Sí? Porque nuestro carácter son los hábitos. Los hábitos son las acciones. Las acciones vienen del pensamiento. Ahí la PNL es maravillosa. ¿Sí? Y especialmente las acciones vienen de las palabras, digo, y ahí cómo se enlaza acción, palabra, neurología, es poderosísimo la PNL. Ahora, previo a las palabras está el pensamiento. Ahora, previo al pensamiento, hay alguien que emite esos pensamientos. ¿Sí? Por eso dice, cuida tus pensamientos. O sea que yo puedo vigilar mis pensamientos. En definitiva, volvemos a la charla del primer día. ¿Quién soy yo? Y somos nosotros. ¿Sí? En nosotros está resonando todos nuestros ancestros, nuestros descendientes, especialmente algo mucho más profundo que no podemos tocar, que no podemos asir, que no podemos ni siquiera interpretar, ¿sí? Que es el amor, ¿sí? Amor y vida, en el fondo, son lo mismo. Si trabajamos con esa esencia, eso, y orientamos el amor hacia la vida, todo se incluye. Todo se incluye en la dinámica del amor hacia la vida y la bondad de desear el bien para todos. Excelente, Marcelo. Aquí nos dice de María Celia, nos dice en la PNL, la silla vacía representa muy claramente lo del movimiento de constelaciones. Es muy revelador y sanador. Gracias, Marcelo, por tu reflexión. Aquí nos dice Leonardo, la palanca de cambio a lo más mínimo y esencial, reflexión actual. ¿Sí? Saludos. Bueno, Educa nos vuelve a saludar acá. Desde Montevideo, Uruguay, por eso. Me gustaría hacer una preguntita, dice Claudio. Si quieres, levanta la mano. En la parte de abajo, lado derecho, hay 3 botones y dice levantar la mano y te podemos dar la palabra si es que tú deseas hacérsela por vos, ¿no? Gracias por tu amor. Es tan bella la reunión desde Córdoba. Anita. Silvia dice, yo estoy muy enojada con mi papá por algo que pasó hace años. Tuvo un hijo con una amiga de mi mamá, no lo acepté. O sea que eso me hace estar peleada con él. Bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿sí? Ahí sería lo que Ver dice que una implicancia sistémica, digamos, estás tomando el error de tu mamá, por un lado, ¿sí? Manifestando el enojo de tu mamá, que era una dinámica de pareja de ellos. De todas formas, vamos a la esencia, ¿sí? Puedo vivir sin mi papá, ¿sí? Puedo prescindir de mi padre, puedo prescindir de mi media hermana. Mientras esté eso sin abrirse a integrarlo, nos estamos condenando a sufrir, siempre. Y pasan 20 años y estamos en el mismo lugar, el tiempo congelado dentro de nosotros mismos.
El problema es que la vida pasa. Y los humanos no pueden esperar, ¿sí? Porque todos tenemos un acecho, ¿sí? Que es la muerte, el tiempo que pasa, que ni Billy Gates lo puede resolver. Entonces, estás enojado con tu padre. Primero, lo que hay que entender es la fragilidad humana. Todos somos humanos y estamos absolutamente condicionados por la debilidad física, las enfermedades, la ignorancia espiritual, la confusión mental, las necesidades, los miedos. ¿Quiénes somos para juzgar lo que otro hace? El tema es, yo digo, ¿tenés una media hermana? ¿Tu papá está vivo todavía? Bueno, permitite integrarlos y adoptar la humildad de decir, me gustaría que estén en mi vida, en lugar de puedo prescindir de vos. Porque aparte eso te trae otras consecuencias. Tus hijos no ven tus abuelos. Trae sufrimiento para todos e incluso ellos la oportunidad de perderse un abuelo o quizás una media hermana, una familia que está comprobado que los hermanos son trascendentes en la vida humana. Entonces, la vida es una oportunidad para integrar eso que estamos dejando afuera, tanto en nosotros como en el plano de lo exterior a nosotros. ¿Cómo se resuelve eso? Como onda. Con respecto a esto y la pregunta anterior, hace algo muy simple, ¿sí? Visualiza a esa persona y deseale que sea feliz en su vida. Simplemente eso. Que ojalá tenga una buena vida, a pesar de lo que te hizo. Deseale de corazón que tenga una bonita vida. Y vas a ver cómo algo dentro tuyo va a cambiar en el otro. ¿Y por qué cambia dentro tuyo? Porque estás despertando, para mí, lo que es tu propia esencia. Tu esencia de bondad, ¿sí? Mi experiencia en la vida, y tengo bastante, es que ni aun los más malos le desean en mal a los otros, salvo que se sientan amenazados o por sentimiento de venganza. O sea que nuestra esencia es desear que a los otros les vaya bien. Conectate con eso simplemente, sin hacer nada, sin ningún lado. Desea que a tu papá, a tu hermana, mi hermana, sean felices. Y también eso es la forma de integrar con respecto a la pregunta que se hizo antes. No visualice, no hace falta. Deseale que le vaya bien, que tenga felicidad en la vida. Excelente. Silvia y Juan Pablo de Duca, Uruguay, nos dice gracias Marcelo por tu claridad, por volver a recordarnos la pertenencia y el poder del amor. Como decía Muchas Carlos gracias. Roger, el hombre nace con una bondad amorosa que cuando encuentra las condiciones de seguridad y aceptación incondicional puede desplegar su potencial. Somos amor y este momento nos incita a compartir esa preciosa cualidad que tenemos como humanidad. Excelente. Excelente, gracias. Sí, tenemos 22 mensajes, así que ya estamos con el tiempo. Noto haber quedado resentido por lo que mi madre no me dio y muchas veces siento mucho odio y rencor hacia ella y siento culpa por no poder amarla. Me gustaría si me puedes ayudar. Bien. Lo primero que yo digo es qué hermoso el sentimiento, cuánto amas a tu madre para seguir pidiéndole más, ¿sí? Eso es lo primero que quiero destacar. Qué hermoso sentimiento de decir, quiero más de mi mamá, la amo tanto. La segunda es que la mires como un ser humano, lleno de debilidad y fragilidad y de limitaciones. Porque yo pregunto, ¿qué va a pasar cuando nuestros hijos nos juzguen a nosotros? Seguramente hiciste millones de errores y todos lo hacemos. Me encanta tu sentimiento de amor por tu mamá y lo que te invito es que la forma de disolver eso, para mí la más fácil, es desear que tu mamá sea feliz. Y si tu mamá empieza a ser feliz, seguramente te va a poder empezar a devolver o dar, ¿sí? Eso que vos querías que te diera.
La que está enojada es la niña que dice, mamá, quiero más de vos. Uno da lo que puede, lo que tiene adentro. Si vos te remontás a hacer lo transgeneracional, seguramente tu mamá no tuvo a su mamá o no tuvo a su papá y hubo millones de problemas atrás. Por lo cual, su nafta del corazón era escasa y te transmitió poquita nafta de amor. Es lo que pudo dar más allá de la vida, como dice Henning, que es lo más grande. Para mí, la mejor solución es que todos los días decís, mamá, ojalá seas feliz. Y conectes ese sentimiento que va a venir de adentro y va a sacar esto que es de afuera, para mí. La venganza, el resentimiento, el desear que otro le vaya mal. Es muy interesante la palabra resentimiento, ¿sí? Porque implica el esfuerzo de volver a sentir dolor. ¿Sí? Implica el esfuerzo de volver a repetir la experiencia que te hizo daño. ¿Para qué tener ese esfuerzo de repetir lo que te hizo daño? Más vale poner tu esfuerzo en decir, mamá, ojalá pueda ser feliz. Excelente, me haces acuerdo de las palabras de Lauro Smush en un ejercicio que lo hizo conmigo, siendo coach personal. Me decía muchas veces estas diferencias que tenemos con nuestras madres tiene que ver figurativamente con el tema del lactar, ¿sí? Todos queremos, el niño para dormirse no necesita muchas veces alimento, pero necesita amamantarse para dormirse, porque eso le da tranquilidad. Cuando somos grandes queremos seguir amamantándonos y darnos y tener tranquilidad, aunque ya no podamos porque bien nuestras madres están muertas o porque nuestras madres no hemos tenido una buena relación. Más allá de poder hacer los tres pasos, que es perdonar, perdonarnos y pedir perdón, ¿sí? Más allá de todo, que tengamos, de las respuestas que tengamos esto, porque podemos pedir perdón y no nos pueden aceptar el perdón, pero ya nuestra conciencia se tranquiliza al hacerlo. Cuando yo hago eso, empiezo a aprender que el mundo me permite amamantarme y empiezo a ver lo maravilloso del mundo. Y ya no necesito, por decirlo de una manera figurada, amamantar de mamá, porque empiezo a ver que el mundo me está dando tranquilidad. Ya empiezo a buscar esa tranquilidad en otras personas, en otros seres. Pero primero tengo que haber aflojado esa situación con mamá, que verdaderamente ahí es cuando decía el maestro Daniel Kupperman, es un cordón umbilical que no termina jamás. ¿Sí? Tenemos también, no será justamente, tenemos también aquí Anne, que nos dice, ¿no será que justamente lo único que está en nuestras manos es el tiempo? Interesante, bueno, no sé, Marcelo, no, bueno, no es lo único, pero hay algunas Sí. cosas. Mira, nos Bueno, están viendo de Turmero, Venezuela. Saludos para Rosalba. bueno, muchas gracias. Mira, eh, lo que sí, el tema del tiempo es trascendente. Primero porque es una construcción psicológica. Entonces el tiempo hay que ordenarlo en la mente de uno. Eh, lo que sí es verdad, tenemos un don, un milagro en nuestras manos, que es el tiempo. Y es un tesoro inmenso. También con respecto a lo que decía, que me encantó, Marlo, hay un tema complicado con el tema del perdón. Hellinger desarrolla bastante eso y es muy interesante, pero que producen desequilibrio el concepto de perdón y ser Si vamos a perdonados hablar o del no. perdón, maestro, eso es un programa entero. Sí, exactamente. Eso es un programa Yo lo que entero. les pido que prueben como antivirus espiritual, mental, emocional, en vez de ir a un antibiótico de multi-impacto, es simplemente desear que esas personas sean felices y deja que eso actúe, que esa bondad de desear que los otros sean felices va a disolver, va a necesitar menos mecanismos. ¿Sabes por qué? Porque estamos trabajando
en esta parte que es cuida tus pensamientos. Las otras partes tienen que ver con las acciones, con los hábitos, con el carácter, con la personalidad. Cuando vamos más adentro y trabajamos en esta parte que es el que produce los pensamientos, que desencadena después las palabras, las acciones, los hábitos, los intercambios, pero en ese lugar tiramos esta mini bomba de transformación que es desear que sean felices. Te aseguro, Marlo, que van a probar los resultados las personas que están en el curso y después nos van a comentar los efectos que ha producido en ellos, sostener esto. ¿Sí? Cuando venga el resentimiento, el dolor, el enojo, lo que sea, ver a esa persona en el corazón decir, ojalá seas feliz, que Dios te haga feliz, o que ojalá puedas ser feliz, de corazón. Para los que llegaron tarde a esta maravilla, y también tenemos la semana pasada, también el viernes pasado estuvo aquí con nosotros Marcelo. Pueden ver en la página Marlon Bonoso, Inteligencia Emocional, Marcelo Actis Dana, también pueden ver allí, están grabadas, y esta también va a estar grabada allí, así que pueden, la mejor manera de agradecerlo es compartir. Sí, aquí su futuro colega, abogado Roberto Burgos, dice: la mejor demostración de lealtad hacia los tuyos es poder llegar lo más lejos posible. Hermosa frase, se la voy a copiar, maestro. Hermoso, sí. Perfecto, es así. Aquí tenemos, muchas gracias Marcelo, muy buenas reflexiones y consejos. Patricio, el ingeniero Patricio Ramírez. María Pía les dice: cuando deseas lo mejor a otro, el resentimiento te va a dejar de doler. Lo que te hacen o te hizo, qué bonita charla, gracias por el tiempo brindado, muchísimas gracias, nos dice más gracias abajo, ¿sí? Gracias por contribuir, te esperamos en Uruguay, qué lindo. Gracias. República Oriental de Uruguay. Marcelo, el tiempo es cruel enemigo, siempre. Eso estábamos hablando. No tiene piedad, y más cuando se hacen cosas productivas y cosas de amor como estas. Estamos creando, con Marcelo, estamos viendo la manera de poder hacer estos encuentros. Vamos a tener un programa con un horario específico. Este programa en este horario está por el tema de la cuarentena. Esperemos pronto salir de esto. Tenemos igual capacitaciones toda la semana hasta la próxima semana. Está todo programado para las 4 de la tarde con el mismo link. La mejor manera es que usted lo comparta con los demás. Puede invitar a quien usted guste y también de ese amor, que es lo que le va a ayudar. Tus últimas palabras, Marcelo. Mira, Marlon, agradecerte a vos y a todos los que han participado, porque es una forma que nos hacemos más humanos. Está compartido en muchas partes de Latinoamérica. Yo siento que mi corazón cada vez es más grande y abarca más gente, y lo digo de verdad. O sea, siento que estoy ahí en tu casa, en la casa de todos los que nos están oyendo, y bueno, creo que eso es muy hermoso, y charlar con todos también me permite reflexionar más profundo y crecer más, y gracias a los aportes de Daniel y de tantas personas que han contribuido a que sea más rica la charla. Excelente. Especialmente a vos, ¿no, Marlo? Desde ya. No, esto es parte. Estamos haciendo que las personas vibren a una manera diferente, y de esa manera vamos a evitar que, si nos da el bichito, como le decía mi amigo Tyron Correa, que por ahí también lo vi, vamos a tener la fortaleza para poder combatirlo, para poder pelear esa pelea cuerpo a cuerpo que solo está en nuestro interior, la única vacuna posible hasta el momento. Señores, los esperamos el día de mañana. Va a haber una conferencia espectacular. Franco Villus, un peruano, que nos va a hablar de qué estamos aprendiendo del COVID, y para las mujeres y para los hombres también, que estamos haciéndonos gorditos, nos va a hablar Franco Villus un poco de este tema
de lo que estamos gorditos, de que no estamos haciendo ejercicio. Normalmente no hacemos ejercicio, ahora estamos peor, estamos solo comiendo. ¿Ok? Entonces nos va a ayudar a ver la manera de una manera diferente. Los espero mañana a la misma hora con el mismo link. Muchas gracias, bendiciones, muy buenas tardes.